Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Toni Roldán Monés. Toni Roldán es economista y director del Centro de Políticas Económicas de ESADE. Antes de incorporarse a ESADE, Roldán fue diputado en el Congreso, portavoz de Economía y responsable de política del Grupo Ciudadanos. Desde diciembre de 2015 fue elegido en 3 elecciones consecutivas por la circunscripción de Barcelona y ha estado a cargo de 2 negociaciones gubernamentales y presupuestarias. Roldán fue también analista principal para el sur de Europa en Eurasia Group, una consultoría de riesgo político. Ha trabajado como economista en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea y como asesor económico en el Parlamento Europeo. Ha colaborado con diarios como El País y sus análisis son citados regularmente en publicaciones como el Financial Times o el New York Times. Y ha escrito, junto con Luis Garicano, Recuperar el futuro, 12 propuestas que cambiarán España, un libro sobre las reformas económicas que España necesita. Ahora acaba de coordinar un libro de muy reciente publicación titulado Un país posible, manual de reformas políticamente viables, donde colaboran especialistas de distintos campos y proponen soluciones cada vez más urgentes para España. Con ustedes, Toni Roldán. Toni Roldán, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí. Cuéntame por qué naciste en Barcelona si vivías en Madrid. Mi madre es catalana y entonces nosotros vivíamos en Madrid y decidió ir a llevarme a nacer a Barcelona para que fuera catalán. No podía soportar el que apareciera nacido en Madrid, provincia de Madrid. No, hago broma. No, en realidad ella tenía ahí el apoyo de sus padres y luego se pasó el tiempo que tuvo que pasarse para que la ayudaran. Y todo eso. Vivías en Madrid en la calle Emilio Rubín, si no me equivoco. Correcto. Tengo pocos recuerdos porque viví hasta los 4 años, pero infinidad de historias, ¿no? Aquella casa era alucinante, o sea, había... ¿Quién más vivía en esta comunidad para la gente que no esté familiarizada con Era ella? Emilio Rubín 7, eran unos años, era principios de los 80, mediados y finales de los 80, y se reunió una comunidad de artistas intelectuales muy interesantes, donde había personajes completamente loquinarios. Estaba Eduardo Úrculo, por ejemplo, que era un magnífico pintor asturiano, completamente loco, íntimo amigo de mis padres, que nos pintaba de indios. Y entonces sacaba un revólver, un Winchester, y se ponía a disparar y nos perseguía por el... Pero no de verdad. Los maravillosos 80. Exacto, donde todo era posible y donde había... Bueno, estaba Eduardo Sanz, un pintor fantástico, había... Elías Díaz, ¿no? Estaba Elías Díaz. Filósofo del derecho, magnífico. Y entonces hacían unas paellas fantásticas y lo pasaban muy bien, mucho mejor que nosotros. Siempre tengo la sensación de que es una generación que estaba menos... Igual tenían menos móviles y menos obligaciones y eran más capaces de disfrutar de la vida. Trabajaban como locos. Seguramente también había razones de desigualdad, ¿no? Los tíos hacían un poco lo que querían y no trabajaban nada en casa. No sé. Pero... ¿Y ese es un ambiente que te ha influido intelectualmente a ti? El hecho de tener esa memoria histórica de una generación también, bueno, esa generación progresista que levantó esos cimientos de la España social y demás. Bueno, espero que estos locos no me influyeran demasiado. Tú tienes un Winchester. Pero desde luego, o sea, en mi casa se vivía muy de cerca la política, ¿no? Mi padre había estado muy implicado en el Partido Comunista, había estado en la formación del PSC en Cataluña, aunque era andaluz, y había escrito el programa económico del primer PSOE de Felipe, había sido rector de la Menéndez, había tenido mucha influencia en los entornos intelectuales económicos, socialistas, escribía una columna muy importante o muy relevante en los tiempos en Cuadernos para el Diálogo y en Triunfo, ¿no? Una firma con un seudónimo que se llama Arturo López Muñoz y que la gente de esa época pues, recuerda muy bien porque eran muy críticos con el sistema, pero eran economistas de buena formación internacional y demás, ¿no? Y mi madre había también participado muchísimo, estaba implicadísima y llegó a ser la jefa de la oficina económica del presidente del gobierno también, ¿no? Y teníamos pues un entorno muy socialista y muy estimulante y con gente muy libre y con muchas ganas de cambiar las cosas y con una enorme ambición de hacer un país mejor. Muy socialista, pero de un socialismo muy apegado a lo material. Muy marxista en el buen sentido del término. Economistas y interesados en la transformación económica y mejorar las condiciones materiales de la gente. Sí.
Sí, bueno, o sea, yo después, cuando me tocó escribir el programa económico de Ciudadanos y también a los 25 años de la muerte de mi padre, que hicimos una pequeña reunión con algunos de sus amigos, me volví a leer algunas de las cosas que planteaba, ¿no? Y cuando tú miras, en realidad, uno de los primeros programas económicos en los que participó mi padre del PSOE eran programas, luego mi padre ha sido más reformista y más, digamos, solchaguista en muchas cosas. Pero en los principios se parecían mucho a los programas de Podemos. En la época eran absolutamente revolucionarios y querían socializar los medios de producción. Sin la vertiente identitaria, digamos. No, eso por descontado, eso no, ahí eso era una cuestión secundaria. Aunque todos salieron a defender el Estatuto de Autonomía y demás, ¿no? Eso era otra cosa, ¿no? Pero desde luego el cambio en nuestra generación y desde luego en mi periodo político más grande ha sido ese, ¿no? El retorno de la incursión de las batallas culturales y de la identidad, ¿no? Que yo algunas veces lo he dicho, es como si se metiera en esta sala alguien con un micrófono y nos impidiera hablar, ¿no? Porque entonces cuando yo discutía en el 2015 de 2016 con quien fuera, ¿no? Con Podemos o con el PSOE o con el PP, hicimos 2 acuerdos de gobierno prácticamente iguales a los dos lados, ¿eh? Yo estuve en la redacción de los dos. Con un 85% de políticas muy parecidas, ¿no? Pero de pronto en el momento que pasa aquello del septiembre del 18... ¿Te refieres a la moción de censura? No, me refiero... Perdón, al referéndum, el intento de referéndum en Cataluña. Octubre del 17. Del 17, perdón. Octubre del 17, correcto. Luego vino el 18 la moción. En junio, la moción en junio. Correcto. En octubre del 17... y en los meses anteriores, de pronto ya no se puede hablar. O sea, yo puedo ponerme de acuerdo con el Partido Socialista si, pues, oye, si yo defiendo un complemento salarial o un contrato único y ellos defienden que hay que subir más el salario mínimo. Es una discusión perfectamente razonable donde hay argumentos a favor y en contra de ambas posiciones, ¿no? Si yo estoy diciendo aquí hay unos buenos, aquí hay unos malos, tú eres un enemigo de la patria, tú eres un traidor, tú eres un... Entonces es imposible que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y de pronto todo lo que eran, yo creo, una aportación muy positiva de los nuevos partidos y crítica, y por nuestra parte, desde luego, con propuestas concretas y basadas en la evidencia y estudiadas de otros países y demás, se silencia completamente. Entonces, ya solo se puede hablar de los buenos y los malos y mi tribu y la de enfrente, ¿no? Entonces eso erosiona, en mi opinión, enormemente el debate democrático y las posibilidades de hacer reformas desde la centralidad, porque entonces, claro, si tú construyes una tribu y construyes una trinchera que no solo es de diferencias que podemos tener tú y yo sobre políticas concretas, sino que es de estilos de vida, de maneras de sentir, de pertenencia. Y eso se convierte en la centralidad del debate. Ya no es la cuestión de la España plural y diversa, ¿no? Donde tienes un pluralismo de opiniones y una diversidad de sentidos de pertenencia. Es que de pronto se quiere imponer esa diversidad como desigualdad, ¿no? Como ruptura del orden jurídico e institucional que tienes, ¿no? Y eso, evidentemente, como nadie tiene el monopolio de las emociones, transforma completamente el debate, ¿no? Activa, creo que Jonathan Haidt le llama el interruptor de la colmena, ¿no? Activa de pronto la sensación nada más primario, ¿no? Que me están atacando a mi tribu y de los dos lados, ¿no? Entonces, para mí, eso me pasa ahora, esto lo hemos comentado tú y yo alguna vez, y me pasa mucho en los debates ahora, quizás también por inercia al salir de la política, ¿no? Y por reacción, o sea, esa dimensión tribal en la que todo se filtra ¿no? por las gafas partidistas y en la que hay mucha evidencia que muestra cómo somos tribales en la interpretación de las evidencias. Nosotros acabamos de hacer una investigación, ahora me estoy enrollando mucho, pero no, tranquilo. Acabamos de hacer una investigación en la que mostramos, por resumir mucho, que en la misma evidencia científica, según quien la comunique, si está alineado políticamente o ideológicamente el receptor y el emisor del mensaje, es mucho más creíble para el receptor que si el emisor del mensaje es alguien que no está alineado. Hay por ejemplo, un paper muy bonito en el que se muestra en un experimento una protesta. Se llama, bueno, no recuerdo el título del paper, pero
They saw a protest, se llama, ¿no? Entonces se les muestra una protesta y hay unos que es la misma protesta, la misma foto. Entonces se les dice que esto es una protesta en favor de lo que sea, ¿no? Puede ser de la independencia o en Ferraz o lo que sea. Entonces se ven muchos más indicios de violencia en la misma foto si son de la tribu contraria, ¿no? Entonces, todo esto creo que ha trastornado y me preocupa porque estamos perdiendo en parte el espacio de centralidad crítico con las dos partes, que es el que permite construir consensos. Es decir, nunca ha habido, ¿no?, por lo que sabemos, un debate racional, ¿no?, tan racional como lo presuponíamos. Efectivamente, la evidencia respecto a los sesgos cognitivos que tenemos todos es abrumadora. Y también está además muy demostrado que las personas con más formación tienen más sesgos cognitivos, no menos, ¿no? Correcto. Eres capaz de reforzar tus sesgos con mejores razones. De justificarlos mejor. Y esto que en el paradigma de los años 70 se pensaba que, bueno, que éramos fundamentalmente racionales, algo cuando estábamos corrompidos por la emoción, el odio, el amor, el tal, pues parece que no, que estamos, como tú dices, corrompidos de serie por una raíz tribal, ¿no? Sí. Somos más Hume que Descartes, ¿no? Ahora bien, lo que se hace es un uso distinto por parte de los líderes políticos de esas emociones, ¿no? Esto está muy bien en el libro de Ares Maldonado de la democracia sentimental. Hay distintas maneras de enfocarlo y hay políticos que se aprovechan de estos sesgos y quieren nutrirse de ellos, y personas que comunican con el afán de comunicar una verdad o de fomentar cierto pensamiento, ¿no? Yo creo que a lo mejor la diferencia está más ahí que la gente pues era igual de sesgada en los años de la transición que ahora, ¿no? Pero había un trato distinto a lo mejor con el votante. O sea, sí, es muy buena pregunta. Mi percepción es que la polarización contamina, ¿no? Entonces, y también no solo nos gusta ser tribales, o sea, nos sentimos satisfacción de ser tribales, sino también satisfacción del reconocimiento de nuestros propios peers, ¿no? De nuestro propio grupo. Entonces, cuando tu grupo, y en los extremos del grupo, esa es la diferencia con otras épocas, en mi opinión, ¿no? Tienes unos extremos que tiran mucho, que en realidad representan a lo mejor un tercio. Creo que PP y PSOE son 2/3 del electorado, ¿no? Pero esta contaminación de los extremos hace que las voces más salientes y los intelectuales muchas veces y los políticos tengan para resaltar, para sentirse justificados, para sentirse reconocidos en su propio grupo, que asumir una serie de argumentos más radicales que en el pasado, en vez de pelear por la centralidad política, ¿no? En términos oligopolísticos, estás compitiendo por la centralidad de tu parte del electorado, ¿no? Cuando tienes unos extremos, en vez de estar compitiendo por la centralidad del espacio, que es lo que se hacía antes, ¿no? Oye, que tú ganabas, cuando Aznar ganaba era porque había seducido a una parte del centro, ¿no? En España. Ahora no, ahora tengo la impresión, y creo que esa polarización se retroalimenta. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la utilización de los políticos y los líderes. Un líder siempre tiene dos opciones, ¿no? Es explotar la ansiedad y explotar esa diferencia, o hacer lo contrario y tratar de solucionar las fuentes de esa ansiedad, ¿no? Creo que los políticos que tenemos ahora, o los líderes, no creo que ninguno de los dos líderes de los dos grandes partidos disfrute ni participe, ni crea que participar del crecimiento de esa ansiedad sea positivo, pero los dos lo usan de manera habitual. ¿Tú equiparas a Alberto Núñez Feijóo y a Pedro Sánchez, por hablar de los dos líderes de los grandes partidos, en términos de conducta moral en política? Yo había venido a hablar de mi libro de economía. No, bueno, es que como has sacado a los dos líderes, yo te estaba preguntando por Emilio Rubin y el Winchester, y eres tú el que ha sacado la política. No, si equiparo a los dos líderes. A mí, mira, me gusta mucho que haya personas, pues, entre otras cosas porque lo he sufrido siendo parte de un partido político y he visto la evolución de un personaje como Albert Rivera, que haya agarre institucional y agarre intelectual de lo que debe ser un servidor público y las razones por las que estás en política, que los políticos estén por las razones correctas. En Feijóo siento que, aunque discrepe en cosas con él, me parece que es una persona que, oye, que entiende lo que es una administración, que trabaja
y conoce los diferentes niveles. Y al final yo lo sufrí también y lo viví. Y es una de las cosas que siempre digo positivas sobre España, ¿no? Suerte que tienes ejércitos de gente como los técnicos comerciales del Estado y como los abogados del Estado y gente que está ahí para decir, mira, esto puede ser, esto no puede ser, pero esto es muy importante que se persevere, esta idea es muy brillante que usted tiene, señor reformista, pero a lo mejor maticemos por acá. Entonces, ese conocimiento, ese respeto por el Estado, creo que en términos de tono y demás, me gustaría todavía que fuera más ambicioso en su renuncia a Vox y a todo a gente que hace llamar constitucionalista y liberal y demás, debería ser mucho más firme en su confrontación a Vox. Con Sánchez me pasa que creo que es más bien oportunista y desde luego muy efectivo en su oportunismo. Y no te meto en más líos. Por ahora. Ahora decías que venías a hablar de tu libro. Has coordinado un libro donde demuestras que no has perdido la esperanza reformista. Un libro que podía a lo mejor para muchos tener sentido en 2016, cuando efectivamente, como tú dices, negociabas ¿no? un paquete de reformas que necesitaba España con el Partido Socialista, no cuajó, lo negociaste después con el Partido Popular, siendo un ejemplo además de política útil, ¿no? La política no va tanto de colores como de propuestas, y eso yo creo que quedó muy bien retratado en esos años. Pero parece que estamos en una etapa en España, no sé, no me gusta el palabra, pero como post-reformista, ¿no? Que ya no hay un espacio de diálogo posible y de consenso posible para abordar estas reformas. Es muy buena pregunta, David. Mira, yo ya escribí un libro con Luis Garicano en 2015, que después fue el programa económico de Ciudadanos, y ahí... Y en parte este libro para mí ha sido... Hay muchos autores de diversidad ideológica y de procedencias distintas en nombre de los cuales no hablo, en ningún caso cuando hablo del libro. Para mí era en parte una respuesta a lo que hicimos mal entonces, ¿no? En 2015 éramos unos arrogantes economistas que veníamos de muy buenas universidades y pensábamos de alguna manera que lo que decían los papers es lo que se tenía que hacer y lo trasladábamos tal cual, ¿no? Y después, con la experiencia política, nos dimos cuenta de que hoy hay cuestiones muy relevantes que ojalá hubiéramos sabido antes, ¿no? Las dimensiones de economía política, la importancia de los grupos de presión en todo eso. No es que no lo supiéramos, pero los economistas tienden a ser muy arrogantes, ¿no? Como el first best option es lo que tiene que ir para adelante y entonces los demás lo que pasa es que no sabéis y los políticos tienen que... Y eso tiende a ser una mala actitud si tú quieres conseguir reformas, ¿no? Tampoco se consideraban o considerábamos en aquel libro primero muchas dimensiones psicológicas que ahora estábamos comentando, ¿no? Que de economía no se puede imponer un Excel de economía del comportamiento. Sí. Entonces la gente no baja diciendo en las manifestaciones quiero políticas basadas en la evidencia y tal. Exacto. Y con carteles. Entonces, este libro lo que ha sido, yo creo precisamente, en mi visión es mucho más optimista que la que planteabas, en el sentido de que yo sí pienso, entre otras cosas porque he estado, como te decía antes, en 2 acuerdos de gobierno en el que el contenido era muy similar con el PP y con el PSOE, ¿no? El primero fue el Pacto del Abrazo, que tumbó Podemos, y después el del PP pues duró lo que duró, pero se implementaron algunos cambios y demás, ¿no? Yo creo que lo que hace el libro es hacer un esfuerzo, y eso le pedimos a los autores, de intentar buscar políticas, le llamamos políticas pequeñas, ¿no? Pero que pueden tener un enorme impacto. O sea, es un esfuerzo, un pasito más allá de lo que hacíamos antes. Es decir, oye, vamos a intentar buscar algo que realmente cambie la vida de la gente, pero que no necesariamente sea polarizante. Y hay muchísimos espacios cuando te pones a pensar. Déjame que te ponga un ejemplo. Sí, sí. Hay una propuesta que hace Andreu Mas-Colell, un economista independentista y partícipe del procés, en la que dice, oye, vamos a usar 1.000 millones de fondos europeos para traer a 2.000 investigadores de frontera. Con 2.000 investigadores de frontera, tú puedes prácticamente cambiar un país. Esto significa, perdón, para la gente que no quiere decir que investiguen sobre las fronteras. Quiere decir que son investigadores españoles que están en el extranjero y que en un programa tipo Ramón y Cajal se les va a traer. No, es que no todo el mundo sabe. Efectivamente, de frontera quiero decir que están en la línea del frente, en el máximo nivel internacional, sí, en lo que sea, lo que decíamos que es más importante para España, ¿no? La inteligencia artificial, o puede ser investigación sobre cualquier otro tema, es uno de los capítulos del libro, ¿no? Entonces, eso es una política
oye, nosotros hemos hecho un análisis desde SADC-Pol con un algoritmo que nos muestra que nos estamos básicamente gastando el 80-90% del dinero en infraestructuras físicas, ¿no? Es una propuesta para gastar en infraestructuras humanas y en conocimiento, que al final es lo que permite que la productividad de los países crezca. Muy concreta, con un impacto potencial enorme. Imagínate, solamente estos se financian solos porque consiguen fondos internacionales y además pues, se generan spin-offs de empresas que después generan... y entonces es cuando realmente puedes hacer todas estas subidas de salarios mínimos que está muy bien que se haga, pero que tienen que ir acompañadas de productividad, puedes hacer mejoras sociales, mejorar la redistribución, etcétera, ¿no? Pero es el paso previo, ¿no? Ha habido un debate, y eso es parte también del libro, ¿no? Mucho Una debate... pregunta, perdona que te interrumpa. Ya que mencionas a Mascolell, hablar de un libro de propuestas para la regeneración de España y que participe un político independentista, ¿quiere decir que no es tan independentista como parece? ¿O qué? No es sobre la regeneración de España, son propuestas de políticas económicas. De políticas económicas, sí, pero sensatas y políticamente viables. Para un país posible, digamos, ¿no? Bueno, sí. Él ha hecho un camino también, yo pienso, tampoco puedo hablar por él, ¿no? Pero... No, pero a ver, es evidente su talento y su valía como economista está fuera de toda duda, pero... No, pero a mí me gustaría que fuéramos capaces de hacer un esfuerzo de generosidad todos para aprovechar el talento y la valía de que no nos sobra en España, ¿no? Y el esfuerzo con Andreu es deliberado para mí. O sea, él ha reconocido que ha habido errores, que se equivocaron en algunas cosas y desde luego ha sido de las personas, aparte de haber sido 10 años el director del Departamento de Economía de Harvard, de las personas más cercanas al Nobel que hemos tenido en España. Es un economista brillante que ha hecho permanentemente esfuerzos por mejorar las instituciones en Cataluña, en España, aportando ideas. No, a mí sus ideas me parecen bien. No, yo celebro que quiera pertenecer a la misma comunidad política que yo. Eso que me alegra. Pero tú puedes aportar. Correcto. Tú puedes aportar ideas y pensar igual. Oye, a lo mejor prefieres que esas ideas, pues, además de preferir la independencia, pues preferir que las ideas simplemente también en España. Bueno, porque puede colaborar como colaboraría en un libro. Que te va bien que un país... mejorar México. Cercano. No, bueno, no es exactamente lo mismo que mejorar México. Somos países muy sí, no, era un ejemplo, como un tercer país. Pero bueno, más allá de eso... la reivindicación de la política pequeña es... yo estuve sentado en 80 comparecencias en el Congreso de los Diputados para hacer un gran pacto de Estado sobre la educación, ¿vale? Entonces, es evidente que con el clima de polarización que tenemos y con la división enorme que hay, no vamos a llegar a un pacto que requeriría, por cierto, esa y todas las reformas institucionales que tenemos que hacer requieren de una mínima colaboración de los dos grandes partidos. Bueno, eso no va a suceder. Pero ¿qué pasa? Que si tú fragmentas ese pacto, tampoco es una idea tan brillante lo que estamos diciendo. Si tú fragmentas ese pacto y dices, oye, a lo mejor podemos hacer un programa masivo de tutorías, como ha hecho el Reino Unido, por ejemplo, con el National Tutoring Program, donde se han gastado 3.000 millones, 8.000 en Holanda. Esta es la propuesta de Gortázar, ¿no? Que hace, esto es una cosa que hicimos juntos con Lucas y con Claudia Hubkau, que era básicamente una experimentación sobre un programa de tutorías 100% online para alumnos vulnerables, ¿no? Y encontramos mejoras, refuerzo de matemáticas, mejoras en 8 semanas de hasta el 30% de los alumnos muy vulnerables en resultados de matemáticas, en test estandarizados, reducción de la repetición escolar un 75%. Entonces, ahí hay otra dimensión del libro muy interesante, creo, que es el libro se centra en el capital humano para conseguir mejoras de productividad, pero también hace otro llamamiento que creo que es muy relevante, que es para mejorar la productividad normalmente los economistas hablamos siempre de, oye, hay que hacer más startups o tenemos que ser excelentes en la investigación. Hay una dimensión muy importante de la desigualdad. Ojalá los partidos hablaran un poquito más de cómo corregir la desigualdad para mejorar la productividad. O sea, hay una barrera de oportunidades todavía muy importante. Hablan de los resultados de PISA, la incidencia de la repetición escolar. Por cierto, en Cataluña mucho peor todavía, la segregación, las divisiones entre ricos y pobres. Si naces en una familia del 25% más bajo de la distribución, tienes 4 veces más probabilidades de repetir curso, ¿no? Que una familia del 25% más alto. Hay un paper muy bonito de varios autores, entre los que está John Van Reenen, que se llama Lost Einsteins. Y lo que hacen es tratan de explicar por qué no ha crecido la innovación en Estados Unidos prácticamente desde mediados de los 70, ¿no? Hasta hoy. Y lo que hacen es estudiar el número de inventores que hay por cada estrato social, ¿no?
la definición de inventores. Sí. Entiendo. Y entonces encuentran que si tú has nacido en el 1% más rico de la sociedad, tienes 10 veces más de probabilidades de haber sido inventor que si has nacido en el 50% más bajo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cosas en España que se pueden corregir y que se tienen que corregir y que son ganadoras para los dos partidos, digamos, ¿no? Oye, pues vamos a trabajar por la productividad, pero desde luego eliminando barreras. Pasa, por ejemplo, con las mujeres, con la brecha de maternidad que tenemos, etcétera, donde hay todavía mucho camino por hacer, ¿no? Entonces, bueno, la idea de las políticas pequeñas era un poco esa. Es decir, oye, y eso se lo dije, por ejemplo, se lo dije a Borja Semper, ¿no? Y a la gente del PP que ha ganado las comunidades autónomas. Tiene un enorme poder para cambiar las cosas. O sea, a mí me gustaría que en vez de estar pensando todo el día y peleándose por aquí, oye, poneros a currar, macho, demostrad que podéis cambiar. En una comunidad autónoma, si haces un programa de tutorías online y reduces a la mitad la repetición escolar, en 4 años puedes conseguirlo. ¿Tú dirías que ese es un problema que puede tener España? Es decir, el hecho de que haya tantas competencias en las comunidades autónomas que impide un gran o desincentiva que un gobierno central se quiera meter a hacer grandes reformas, ¿no? Dicen, bueno, voy a hacer la ley de vivienda, más allá de lo que pensamos de la ley de vivienda, pero luego te dicen, bueno, pero es que esto lo va a aplicar la comunidad autónoma que quiera y la que no. O como tantas otras cosas, la propia educación, como tú decías, sí, hay algunas competencias estatales que puede tener el Ministerio de Educación y seguir ciertos planes de estudios, pero sabemos que las verdaderas competencias de educación las tienen las comunidades autónomas. Esto, desde una mentalidad reformista, esta fragmentación de competencias es problemática. Los países, una muy buena pregunta. Los países federales pueden funcionar muy bien o muy mal, ¿no? Esto es un país semifederal en el que tienes mucha descentralización, que tiene muchas ventajas. Por cierto, para los liberales, digamos, cuanto más cercano estás del ciudadano en la acción política, mejor, porque puede responder más directamente a sus necesidades, ¿no? Creo que puede tener muchas ventajas. Ahora bien, en España, y yo esto lo he sufrido en mis propias pieles, si tú quieres hacer una política nacional porque crees que hay un programa federal, como harías en Estados Unidos, ¿no? Masivo de tutorías, es muy complicado porque tienes que hacer programas de cooperación interterritorial, no tienes ascendencia sobre la implementación de todo eso, lo vimos en la pandemia con la sanidad, o sea, tienes que lo vemos con las políticas activas, por ejemplo, donde la AIREF dice que no funcionan para reemplear a los trabajadores, pero tú no puedes exigir unos cambios específicos, unas reformas, tienes que incentivarlos de algunas maneras, pero es muy complicado. Yo creo que debería haber elementos de coordinación al menos más fuertes, ¿no? En el que digas, oye, este dinero se te va a dar a cambio de que tú demuestres que hay un performance y que esto no lo están capturando pues, tus élites locales para hacer lo que sea, o el sindicato de turno, la patronal de turno, Entonces, hay falta en España, desde luego, mecanismos para hacer más política ambiciosa federal en ámbitos evidentes y básicos como la educación. Ahí no hemos hablado de una parte muy importante que es el diagnóstico. O sea, aparte de las soluciones, no hemos mencionado el diagnóstico, que cualquiera que se acerque a la introducción del libro puede verlo negro sobre blanco y es escalofriante, ¿no? Sí. Algunos de los datos que se dan es que España no ha mejorado su renta per cápita desde el año 2005. Sí es. Sí, o sea, ese es el punto de partida del libro, ¿no? Si tú haces un análisis a corto plazo de la economía española, parece, y lo dice el gobierno todos los días, ¿no? Que va más o menos bien la cosa. Si coges un poquito de perspectiva, los datos son muy preocupantes, ¿no? Tienes una parálisis de productividad en la economía española que se remonta a casi 20 años, ¿no? Vamos, camino de 2 décadas perdidas, ¿no? Tienes básicamente durante 45 años una convergencia con Europa desde los años 60 hasta la crisis financiera, en el que pasas de estar 30% por debajo de la media europea en renta per cápita a un 9% por debajo justo antes de la crisis financiera, en 2006-2007, y ahora estamos desde entonces en camino divergente. Estamos ahora un 17% por debajo, ¿no? O sea, nos estamos alejando de la media en renta per cápita de Europa. Y, perdón, y una cosa que creo que es importante que decís en el libro también, no es lo que le ha pasado a otros países como Portugal, y por supuesto no es lo que le ha pasado a Irlanda, que ha despegado, ¿no? Exacto. Es decir, no es que le ha pasado a todo el mundo que de repente ha habido divergencia, ¿no? O sea, tú podrías decir que hemos sufrido unos shocks un poco asimétricos y que eso puede justificar que haya habido una caída diferencial, pero no es cierto. Países similares que han tenido crisis de deuda o que han tenido booms inmobiliarios o que han tenido una pandemia muy fuerte
han tenido Portugal es el más comparable. A Irlanda, los economistas intentamos evitar por razones variadas como elemento comparador. Pero es verdad que Portugal creció un 7% la renta per cápita en este tiempo. Y nosotros, como tú decías, estamos en el mismo nivel de 2005, ¿no? Entonces, bueno, hay otros países que esto es cuando tú haces las proyecciones usando los datos del Fondo Monetario, a 2040 las economías del este de Europa estarán en torno a los $60.000. Nosotros estaremos en torno a los 45.000, es decir, un 30% por debajo de Polonias, Hungrías, Eslovaquias, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos encerrados en unas batallas tribales y no estamos abordando los problemas estructurales de la economía, ¿no? Entonces, el libro intenta ofrecer algunos caminos en este marco precisamente que no son las grandes reformas estructurales, pero que pueden tener un impacto enorme en la mejora de la productividad. Hay, digamos, propuestas muy claras por la atracción de talento intelectual, ¿no? Sí. La generación de conocimiento, sí, la educación y mejorar la igualdad de oportunidades y desengrasar ese ascensor social. Sí. ¿Qué ha pasado en España para que... Mira, hace un tiempo estuvo aquí Toño García Amado, que es un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, muy eminente, muy inteligente, que era pastor. Y él me dijo, bueno, él era hijo de pastores y él fue pastor mientras estudiaba. Venía de una aldea de Asturias. Que su caso sería imposible hoy. ¿Qué ha pasado para que en los últimos 30, 40 años ese ascensor social en España, habiendo mejorado las condiciones de vida objetivamente de todas las capas de la sociedad, se haya complicado tanto? A ver, no es cierto que se haya... o sea, hay un momento en el que de pronto tienes la transición hacia la democracia, tienes una incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, que pasa de estar al 50% al 90 y tantos % del porcentaje en relación al hombre. Tienes básicamente la implantación del capitalismo moderno en España, que permite incorporar a las grandes clases medias a una economía de servicios moderna y demás. Esperar unos cambios tan radicales como los que se han vivido no sería justo, porque ya estás, digamos, las economías ya desarrolladas tienden a crecer menos que las que están en desarrollo, ¿no? Hasta que hacen el catch-up con el... Entonces, bueno, si se ha roto la movilidad, o sea, es cierto que... Depende uno ahora menos de sus méritos que de su origen, cosa que antes podía ser, bueno, pues uno va a la universidad, pero ahora, claro, hemos debilitado quizá la formación profesional, que es algo que también mencionáis en el libro, y hemos abierto y desprestigiado, por otra parte, ¿no? O sea, yo creo que la pregunta relevante es, existe, o sea, hay un argumento al respecto de que no hay suficiente meritocracia, es decir, que los que nos pensamos que, o los que hemos sido muy defensores del esfuerzo y de tal, en realidad vienen a decir algunos, entre ellos Sandel y otros filósofos, que en realidad eso no es cierto, porque la meritocracia en realidad no existe tanto y lo que pasa es que hay unos condicionantes familiares muy fuertes, ¿no? Cuando miras la evidencia no es tanto así. Ha habido un crecimiento, como te decía, y una incorporación masiva de personas a niveles medios de estudios similares a Europa, pero es verdad que todavía queda mucho camino por reducir. Entonces, bueno, con lo que te decía antes, es una incidencia de la repetición escolar mucho más alta entre las personas de entornos vulnerables, que tienes mucho camino que hacer, pero no creo que esté colapsado el ascensor social en España. Creo que se pueden hacer cosas para mejorarlo. Creo que no va el crecimiento, digamos, de la marea ya subió mucho. Ahora subirlo más es más difícil, pero se puede hacer con políticas inteligentes. ¿Cuáles crees tú que son las más, por ir directamente al libro, las propuestas más sencillas de llevar a cabo? ¿No? Que uno se podría sentar, tú podrías tener sentarte con Pedro Sánchez o con Alberto Fijo o con los dos, imagínate, ese mundo imaginario en el que pueden compartir mesa,
Y dices, bueno, esto va a ser relativamente painless, ¿no? Es decir, esto se puede hacer y no hay que hacer grandes sacrificios. ¿Qué les recomendarías hacer? Pues mira, antes he mencionado un programa que es este que probablemente para mí sería el prioritario, ¿no? O sea, hay muchas políticas que se hacen educativas, se gasta mucho dinero y no hay ninguna que sea tan efectiva como las tutorías individualizadas, el refuerzo educativo. Aparte de la clase, lo que ha sido todavía es clases de refuerzo que solo se pagaban los ricos. Exacto. Pues hacer clases de refuerzo, y ahora lo hemos visto en los resultados de PISA, han sido catastróficos, con pérdidas en regiones como en Cataluña de un año respecto a 2015 y 2018. Ha habido una caída de casi un año escolar con los niños de la misma edad en resultados de matemáticas y de lectura, ¿no? El gobierno catalán de izquierdas acusó a los inmigrantes de explicar ese problema, cuando en realidad haces una regla de 3 y te das cuenta de que no explican, o sea, el diferencial de aumento de inmigrantes en el periodo comparado con la caída vertiginosa de las notas, no explica más de una tercera parte. Bueno, y tú dirías que son más nacionalistas que de izquierdas, como demuestran este tipo de ejemplos, ¿no? Digo de izquierdas, pero sí, entrecomillado. Primero acusaron a la metodología de la OCDE y después acusaron a los inmigrantes. Es una cosa realmente catastrófica. Pero es precisamente, o sea, es ahí donde creo que tenemos un potencial más grande de mejora, ¿no? Si tú consigues, pues eso, recuperar a esos Einsteins perdidos en los que, ¿no? Y que realmente estén contribuyendo. Luego hay una correlación altísima entre las personas que se quedan atrás en los estudios con abandono escolar temprano y después el paro de larga duración. Reengancharse más tarde o hacer formación, hacer políticas activas es muchísimo más difícil que invertir antes para que se enganchen. Luego hay programas muy bonitos que puedes hacer, ¿no? Ahora en la economía digital se parece un poco a la economía industrial de hace 200 años, ¿no? El principio de la economía textil. O sea, hay muchos trabajos que pueden conseguirse como aprendices, digamos, ¿no? No es necesario que para hacer digital marketing en una empresa multinacional hagas 5 años de computer science, ¿no? En España tenemos alrededor de 1 millón de ninis, de personas jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y si tú consigues hacer unos programas de formación con todos estos miles de millones que tenemos que vienen de Europa, que se inviertan en hacer programas tipo bootcamps de 6 meses en el que realmente aprendas, son oficios extremadamente demandados, donde hay unas vacantes gigantescas en un lugar que es el lugar con más paro estructural de Europa, ¿no? Y haces formación en apoyo de IT para sostener sistemas informáticos en cualquier empresa, formación en marketing digital, realmente bien hecho, a lo mejor con proveedores del mercado privado que dan, no hace falta que sean los propios sindicatos los que dan las clases. Claro. Puedes tener un impacto enorme, por ejemplo, en estos ninis, ¿no? O sea, enfocar en la formación. Hay otro elemento que para mí es clave. Tú, mira, ahora tienes una oportunidad, por darte un tercer ejemplo, una oportunidad enorme en el ámbito universitario que tú conoces muy bien, ¿no? Ahora tienes alrededor del 50% de los catedráticos tienen más de 60 años. Alrededor del 25% de los profesores titulares tienen más de 60 años. Baby boom se jubila. Tienes una cantidad de talento esparcido por el mundo que evidentemente remunera mejor al talento que nosotros en muchísimos lugares, que es imposible. Yo tengo amigos, lo que sea, en Londres, que les pagan tampoco excesivamente bien, pero tienen un sueldo estupendo, que les vienen aquí, les ofrecen por ser profesor asociado o lo que sea al principio, pues 1.600 euros, ¿no? Han hecho un doctorado en Columbia o en donde sea, ¿no? Y quieren tener una familia o lo que sea. Entonces, bueno, hay programas como este que mencionaba antes de Masculell en el que tú puedes aprovechar para retener, atraer todo ese talento y ponerlo a trabajar para la economía española, ¿no? E invertir realmente en el futuro y aprovechando esa oportunidad de sustitución de élites académicas, digamos, ¿no? Y mejorando, que no sea enchufando a los amigos que están cerca de la esta, sino que sea haciendo programas competitivos en donde se premia efectivamente a los mejores. Ahí hay unos retos de economía política siempre difíciles, ¿no? Porque normalmente cuesta en las universidades, pues tenemos nunca una reforma universitaria, que los que están dentro, que no lo hacen demasiado bien,
estén dispuestos a aceptar a un tío que les haga ver a ellos como mediocres, ¿no? Entonces, hay maneras, como lo hizo el propio Mas Colell, o como hicieron los vascos con Iker Basque, de hacer top-up de financiación, decir, oye, mira, a los departamentos buenos les vamos a dar más dinero, a los que tengan más publicación, a los que tengan mayor empleabilidad, lo que sea, ¿no? O lo que se considere prioritario, pues formación en liberal arts o en filosofía, lo que sea, ¿no? Pero ese es el tipo de políticas que yo propondría. ¿Por qué Y España son viables, además. Sí, por lo que has comentado, y además incluso a nivel autonómico, como decías antes, ¿no? ¿Por qué España tiene ese paro juvenil tan elevado? Cuando precisamente lo que no tenemos son jóvenes. Por esa misma razón que decía antes, ¿no? Mira, hay una causa muy clara, que es durante los años del boom tuvimos algo parecido a lo que se dice enfermedad holandesa en economía, ¿no? Dutch disease, que es que se fueron cientos de miles, millones de chavales a abandonar los estudios porque tú podías ganar en la obra 3.000 o lo que fuera, 4.000 euros con 16 años y comprarte un coche y emanciparte. O sea, ahí hubo un incentivo muy perverso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando reventó el boom, de pronto todos esos chavales se habían quedado en la calle y no tenían una formación que sirviera para nada más que para la construcción, ¿no? Entonces ahí tienes una fuente muy clara, ¿no? En general hemos hecho políticas muy malas. Hay toda esta cuestión del abuso de la repetición escolar, hay unos debates intelectuales al respecto, pero tienes un abuso enorme de la repetición escolar que está demostradísimo que no funciona para ayudar a los chavales que se quedan atrás. Es mucho mejor cosas como lo que decía antes, diferentes programas de refuerzo y demás. Y lo que pasa con los repetidores normalmente es que acaban haciendo dropout, ¿no? Acaban saliéndose del sistema y esos son parados juveniles que no logran reengancharse, que son los mismos que después son parados de larga duración cuando son mayores, ¿no? Después, yo creo que hay un problema también de oferta y de calidad universitaria, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo más de planificación idealmente hacia lugares que permitan y formaciones que permitan emplearte más, ¿no? E invertir algo más en eso, o planificarlo un poquito más, o premiar más a los departamentos que realmente están generando un empleo enorme. Creo que hay que ser estratégico en eso también. Decís en la introducción del libro hablas de que España tiene un exceso de peso en la economía española el sector servicios, ¿no? Sí. Hostelería, turismo y demás. Esto no es necesariamente malo, ¿no? Salvo que, bueno, o sea, el problema que tiene... Yo veo dos problemas. Uno, lo que yo creo que deberíamos hacer es que la gente que vive de eso tenga buenas condiciones, ¿no? Tenga un sueldo, pueda tener una vida plena siendo camarero, siendo tal. El problema no es tanto ser camarero, sino qué condiciones tiene uno. Y el otro problema que tiene a lo mejor es hasta qué punto eso es productivo para la economía general, en términos de conocimiento. No sé cuál es... ¿Por qué se insiste tanto en España como lo de los camareros, la hostelería y todas estas cosas? O sea, aquí hay la lista de la compra de las causas de la baja productividad, pues es la de siempre, ¿no? Tenemos una economía que, comparada con economías similares, tiene un peso más grande de sectores con bajo valor añadido, que luego en las estadísticas cuentan poco para la productividad, ¿no? El peso de la hostelería, la restauración, etcétera, y el turismo es muy alto en España, y eso hace que, de media, pues tengamos una totalidad de trabajadores un poquito menos productiva, ¿no? Hay otras causas, pues tenemos unas empresas muy pequeñas en comparación con las empresas alemanas. No porque sean... O sea, a mismo tamaño no somos menos productivos que los alemanes, pues tenemos muchas más empresas pequeñas, ¿no? Y hay otras causas que explican la productividad. Nosotros centramos el foco en las cuestiones más de capital humano y demás, ¿no? Yo creo que en estos... O sea, hay un debate muy interesante, intelectual, que no está resuelto, que es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Yo quiero tener una economía que genere más valor añadido, pero no puedo hacerlo porque no soy productivo. Y si subo los salarios voy a generar desempleo. Hay algunos economistas, recientemente sacó un libro Martin Sandbu, el Chief European Commentator del Financial Times,
en el que defiende que como se logró hacer en Escandinavia, es con subidas muy claras de salarios mínimos que entonces ya no te permiten, siendo una empresa pequeña, tienes que realmente conseguir más valor. Si tú mantienes unos salarios bajos y un equilibrio de salarios bajos, de poca competitividad y tal, es difícil. Hay otra gente que dice, no, primero tienes que hacer las reformas de productividad y conseguir capital humano, y entonces ya podrás subir los salarios, ¿no? Entonces no es evidente cuál es el camino, la verdad. Pero en España claramente nos hemos decantado, por lo menos por subir el salario mínimo y esperar que eso tire del resto de la economía, ¿no? Sí. O sea, ahora ha habido una apuesta muy, muy fuerte en el gobierno. Yo probablemente en el ámbito donde estoy más de acuerdo con lo que se ha hecho en el gobierno es en el ámbito laboral. O sea, nosotros, algunos economistas, nos hemos dedicado mucho tiempo a mirar lo que pasa en el mercado laboral en España. De media, en los últimos 25 años has tenido una incidencia de temporalidad del 25%, ahora estamos en el 15%, ¿no? El problema de la precariedad en España era el problema probablemente más grave, porque además también afecta a la productividad, porque la gente no invierte en formación, las empresas generas esta dinámica de dualidad laboral enormemente perjudicial, ¿no? Y lo cierto es que con la reforma laboral tienes ahora 3 millones más de trabajadores indefinidos que en 2019 y no son solo una pequeña proporción, son los fijos discontinuos. Este contrato que se le ha dado un poquito más de peso en la reforma laboral, ¿no? Estás en récords ahora de empleabilidad, de inscripción a la Seguridad Social y tienes, además, durante el mismo periodo, un crecimiento del salario mínimo de casi el 50%. Es evidente, cuando subes el salario mínimo, y esto lo hemos estudiado, hemos hecho los análisis econométricos convenientes, que hay pérdidas de empleo. No, nada es gratis en economía, ¿no? Pero bueno, algunos pensábamos que probablemente hubieran sido mayores. Estás consiguiendo unos resultados en el mercado laboral buenísimos y al mismo tiempo una mejora de la calidad de vida de los que estaban en la parte baja de la distribución con salarios muy bajos en comparación a otros países similares. Ahora tienen mejores ingresos y una vida mucho más digna, ¿no? Bueno, no sé si eso nos va a permitir dar un salto y pasar a un equilibrio de productividad más alto y realmente hacer un poquito de transformación en la estructura económica y tener más peso de otro tipo, o tener un sector, digamos, del turismo y demás un poquito más productivo y demás, pero vamos, en eso sí que creo que hemos hecho avances en esta legislatura última. ¿Te da rabia que haya cosas que estén bien hechas y que, sin embargo, toda la atención se le lleve, digamos, la parte más política, o la política territorial, o la política de pactos, o...? Sí, o sea, nosotros lo sufrimos mucho entre nuestros grupos de amigos y todo, ¿no? O sea, ojalá hubiera unos debates un poquito más sofisticados sobre políticas públicas. Lo mismo que te he dicho ahora, positivo sobre el gobierno, te podría decir negativo sobre la reforma de pensiones, ¿no? Es algo gordísimo que nos vamos a comer tú y yo cuando seamos mayores o más mayores. Y sobre todo nuestros hijos. O sea, tienes un problema gordísimo de sostenibilidad de las pensiones en el que hemos decidido ponernos una venda y hacer como que no existe, ¿no? Hemos desacoplado de la demografía el pago de las pensiones, cuando no lo hace ningún país. Entonces eso es un error enorme, en mi opinión, que va a cargar en las... ¿Hay marcha atrás en eso? Sí, se puede hacer reforma. Es verdad que la economía política de la reforma de las pensiones es muy complicada. O sea, cómo implementas una reforma de ese tipo es algo muy difícil, porque tienes que hacerlo de manera muy progresiva. Hay evidentemente muchas maneras. Tendría que haber un gran pacto, ¿no? Porque claro, en términos electorales es una gran tentación capitalizar Correcto. El error del adversario, ¿no? Correcto. El error, entre comillas. Correcto, pero tu pregunta es si me da pena. O sea, creo que uno de los problemas del país principales es que estemos todo el día hablando de las cosas equivocadas, ¿no? El ejemplo es Cataluña, que te decía antes sobre PISA, por ejemplo, ¿no? Es la comunidad que ha caído más de todas. Es la comunidad que más diferencia tiene entre el 25%, tiene casi 3 cursos de diferencia entre los mejores, 25% mejor y 25% peor. Llevan 10 años o 15 años, es la comunidad donde yo nací, solamente hablando de sentimiento de pertenencia. Y se han olvidado de las cuestiones importantes, que es ofrecer oportunidades, y además dicen que
los de Esquerra que son progresistas, ¿no? Ojalá haya un cambio más hacia el camino de hablar de políticas concretas. Sí, yo coincido. No sé si se está hablando de lo equivocado, pero se está hablando de lo inmediato, ¿no? Sí. No creo que no sea importante, ¿no? Yo escribí una columna aquí justamente que decía, a mí me da rabia que me hagan elegir entre Estado social y Estado de Derecho. Es decir, Ya. los que estamos de acuerdo con las dos, Ya. ¿qué hacemos, no? Pero Ya. bueno, como ya algunos no estáis en política, pues nada, tendremos que aguantarnos esto. Lo de la política ya es para siempre, ya no. No, bueno, para siempre no sé, pero desde luego, o sea, la libertad que te permite hacer, ¿no? Tengo una suerte enorme de haber montado un equipo de gente brillante en ESADC Pol y podemos aportar mucho ofreciendo, pues intentando informar con datos y con políticas idealmente no demasiado sesgadas para que mejoren los debates públicos, ¿no? Y siento muchas veces que casi aporto más desde fuera que lo que podría aportar desde dentro. Pero vamos, es un mundo apasionante y me encanta y me seguirá encantando toda la vida la política. Bueno, Toni Roldán, muchísimas gracias. Cerramos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien. Pues igual te voy a decir que te traigas a Mas Colell. ¿Sí? Venga, después de lo conversado. Vale. Yo creo que estaría muy bien, es un pensador brillante y es un tipo... Está bien que personas de diferentes... Haces el contacto tú, ¿no? ¿Nos pones en contacto? Yo os pongo en contacto. Vale, hecho. Muchas gracias. Muy bien, a ti.